Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Digital Enfoque Podcast nuevamente. Vamos a seguir con nuestra metodología de entrevistar y traer nuevas personas aquí para poder preguntarles acerca de su profesión, de cómo se interrelacionan con los gerentes generales, con las empresas, para poder evitar problemas, para poder evitar errores y sobre todo para entender un poco más de muchas de las profesiones que hoy como gerentes generales, como líderes, como empresarios nos interesan. Hoy tenemos a la doctora Giovanna Vélez Fernández. Giovanna la conozco ya hace algún tiempo, es una abogada muy exitosa, ha trabajado en casos de corrupción, es abogada especialista en temas penales. Eh, Vamos a dejar que ella se presente y vamos a conversar acerca de cuáles son los riesgos que podrían tener las empresas, cuáles son los riesgos que puede tener un gerente general cuando trabaja con el Estado, que podría perjudicar su negocio, podría perjudicar su carrera. Entonces, esos tips vamos a comentarlos hoy con la abogada Giovanna. Giovanna, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Percy. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Cuéntanos un poco de ti, de tus estudios, dónde estudiaste, dónde has trabajado. Bueno, soy abogada, especialista en Derecho Penal y estudié en la Pontificia Universidad Católica del Perú, el pregrado, y también soy magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la misma universidad. He trabajado a lo largo de más de 20 años en instituciones tanto públicas como privadas. Por ejemplo, en el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Presidencia del Consejo de Ministros, Energía y Minas, y también he sido consultora de Macrocónsul para proyectos de servicios de justicia y de la UNOC, ¿no? De la Unidad de Naciones Unidas contra el Crimen, la Droga y el Delito, entre Excelente, Rafa. otros trabajos. Una experiencia increíble. Y basada en esa experiencia, sé que has estado también en el caso de Odebrecht. Sí, efectivamente, trabajé en la Procuraduría Especializada en el caso de Odebrecht y otras empresas vinculadas. Excelente. Bajo esa perspectiva y esa experiencia tan variada que tienes, mi querida Giovanna, cuéntame un poco cuál sería el riesgo de las empresas cuando contratan con el Estado, porque muchas veces nosotros como empresarios contratamos, oye, acá está el negocio, pero ¿cuál es el riesgo? ¿Qué debe tener en cuenta un empresario cuando contrata con el Estado? Bueno, un empresario debe tener en cuenta cuando contrata con el Estado una debida diligencia, ¿no? Tener cuidado de quién es el funcionario, los funcionarios con los que se va a reunir si es que tiene que llegar a un contrato finalmente. También en la licitación pública, ¿no? En las bases que va a evaluar para finalmente presentarse, en que los funcionarios con los que va a interactuar no hayan tenido, por ejemplo, denuncias, o estén inmersos en casos de corrupción de funcionarios, en que estas reuniones también sean transparentes, ir acompañados de otros miembros de la misma empresa, del directorio, porque a raíz del caso de Odebrecht es muy importante que estos empresarios puedan tener un sistema de cumplimiento que sirva justamente para la prevención de estos riesgos. ¿Y por qué? Porque en las contrataciones con el Estado podrían verse involucrados en un delito, como es el delito de colusión, que justamente se da en el marco de las licitaciones y otro tipo de contratos entre las empresas y el Estado. ¿Ok? O sea, ¿tú crees que hoy los empresarios dejan de lado eso y de repente delegan a otras personas? El riesgo está en delegar porque al final es quién va a la cárcel cuando hay un problema de estos. Claro, es que es importante que puedan conocer primero cuál es el riesgo de contratar con el Estado, ¿no? Y que justamente puede darse en quizás llegar a algún acuerdo o algún tipo de concertación que pueda ser lesivo para el Estado. Entonces debemos de tener en cuenta que ahora la responsabilidad no solamente es de las personas individuales, o sea, de quienes trabajan en la empresa, sino que pueden incluso generar responsabilidad en la propia empresa como persona jurídica,
porque ya desde el año 2018 tenemos una ley que establece responsabilidad penal para las personas jurídicas, ¿no? Entonces, si no se tiene un sistema de cumplimiento, de prevención adecuado dentro de la empresa, entonces no solamente va a ser responsable el gerente o los miembros del directorio que quizás tuvieron alguna participación en una contratación con el Estado que terminó en un delito de colusión o de una concertación ilícita, sino que también puede responder la propia persona jurídica, o sea, le pueden generar una responsabilidad penal a la empresa. En cambio, si el sistema de prevención, si está debidamente implementado, únicamente responderán quienes quizás se prestaron a esa negociación ilícita, más no ya la empresa. O sea, esto es una investigación, digamos. O sea, entra un tema de investigación, pero definitivamente esta investigación engorrosa puede traer problemas a la larga con las empresas, ¿no? Tema reputacional, temas de personas que digamos, que han tenido perjuicio dentro de la empresa. ¿Qué recomendarías tú hoy al empresario que nos está viendo, al gerente general que nos está viendo, para que evite, que trabaja con el Estado? Hay muchas personas, hoy hay mucho trabajo de obras por impuestos, hay muchos microempresarios empezando. ¿Qué recomendarías tú a estos empresarios para que eviten un riesgo de penal con el Estado? Bueno, yo les recomendaría que puedan revisar la norma de contrataciones con el Estado, que puedan revisar también los antecedentes de los funcionarios con los cuales se vayan a entrevistar, que tengan el sistema de prevención en su empresa, por ejemplo, que fue lo que pasó en el caso de Odebrecht, que había un sistema de contabilidad paralelo, ¿no? Entonces, la empresa Odebrecht sabía de la existencia de este sistema, ¿no? Que habían partidas destinadas justamente para poder brindar sobornos a estos funcionarios públicos y así ganar las licitaciones. Buscaron a la forma hasta de justificar esos sobornos, ¿no? Claro, a pesar de que, digamos, dentro de la empresa se conocía de la existencia de esta contabilidad o de esta caja, incluso que era la famosa caja 2, que Ujú. estaba destinada a estos sobornos. En cambio, si es que la empresa tiene prevención en evitar, por ejemplo, que existan contabilidades paralelas, que existan estas cajas, digamos, de manera formal para poder destinar este dinero a sobornos, si tiene la debida diligencia con quienes va a contratar, si documenta efectivamente todas las transacciones que ellos van a realizar y también que cada una de ellas pase por el sistema financiero. Entonces, en algún caso que algún mal gerente o funcionario de la empresa llegue a una negociación ilícita, ya tendría que responder únicamente este funcionario, pero ya no la empresa. Qué interesante lo que nos cuenta Giovanna, porque eso hay que tener en cuenta. Muchas veces los empresarios no vemos, digamos, esos detalles, ¿no? El gerente general descuida esas partes importantes. Giovanna, con esa experiencia, entonces, ¿tú qué recomendarías a un gerente general? ¿Qué tipo de comités, qué tipo de seguimiento? Un gerente general no puede estar metido e inmerso 100% digamos, en todo el proceso. Pero, ¿qué parte clave crees tú es importante que el gerente general tiene que ver? Justo comentaba lo del contador. ¿Qué tendría que pedir esta persona, este empresario, a su equipo para estar seguro de que no va a tener una contingencia? Claro, este empresario tendría que tener, en primer lugar, una oficina o un área que esté dedicada a poder establecer estos sistemas de cumplimiento, ¿no? También lo que se denomina el oficial de cumplimiento. Ahora yo, perdona que te corte. Eso es una empresa grande, una microempresa, una persona que está ahorita, por ejemplo, haciendo obras por impuestos o que trabaja para una empresa que está haciendo obras por impuestos. ¿Cómo hace para cuidarse y para protegerse? Claro, esta empresa también igual tendría que cumplir con la debida diligencia, o sea, darse cuenta de quiénes son las otras personas con las que está trabajando, ¿no? Por ejemplo, hay algunas empresas que a veces ingresan en consorcio para poder presentarse a una licitación.
Entonces, puede ser que la empresa, digamos, no tenga ningún tipo de problemas, pero la empresa B con la que se está consorciando sí, ¿no? Entonces es importante que antes de formar un consorcio, por ejemplo, o subcontratar a otra empresa, se pueda analizar cuáles son los antecedentes de esta empresa, o sea, si han tenido algún tipo de sanción administrativa, si quienes trabajan ahí también tienen algún tipo de denuncia o investigación, si es que están debidamente inscritos en el registro de proveedores con el Estado y no tienen ninguna sanción. Para eso también la OCE, que es el organismo de supervisión de las contrataciones con el Estado, tiene una herramienta que se denomina Conoce y ahí se puede ingresar y se puede saber qué empresas son las que han tenido sanciones justamente por contratar con el Estado. Entonces, el empresario diligente, bueno, quizás no directamente el gerente o el director, pero sí a algunos miembros de su equipo les puede orientar a que puedan revisar el conoce y saber cuáles son los antecedentes de esas empresas, por ejemplo. Muy bueno, muy bueno. Ahora, se me viene a la mente, pues, lo que me cuentas. Muchas veces yo he tenido la oportunidad de ver que las microempresas o las subcontratas sobrevalorizan los servicios. ¿Qué opinas de esto? Em, claro, en el caso de la sobrevalorización, estamos hablando de empresas, o sea, una empresa grande que subcontrata con Claro, otra. mira, yo te cuento un caso por ahí, ¿no? O sea, una empresa tiene que dar un servicio con, digamos, algún tipo de producto o maquinaria, ¿no? Y la sobrevalorizan. O sea, la maquinaria cuesta 10 y la venden por 120. Ujú. Entonces, que es muy conocido, o sea, no, de ahí justifican con garantías y todo, pero sabemos muchos que eso no es así. Entonces, ¿qué riesgo trae esto con la persona, con la empresa o con la empresa que está? Porque muchas veces la empresa grande es la que compra y la empresa chiquita es la que instala, pero la responsabilidad es de la empresa chiquita. Entonces, cuéntame ahí qué se podría hacer, cuál es el riesgo, cómo evitar ese riesgo. Claro, es que hay este riesgo de valorización, digamos, si es que se llega a dar la contratación con el Estado, podría tener como consecuencia una denuncia por un delito de colusión, justamente, Mm, ¿no? Porque si hay esta sobrevalorización y la empresa contrata con el Estado, y se llega a advertir, quizás no al momento de presentarse a la licitación o quizás hasta después ya de la ejecución del contrato, pero se llega a advertir, entonces se entendería que el contrato ha sido con la intención de defraudar al Estado, porque el Estado ha pagado de más por algo que en realidad costaba menos, ¿no? Entonces, si eso se determina ya durante una investigación, ahí podrían ser sancionados penalmente quienes ofrecieron ese servicio también, ¿no? perfecto. Y una última pregunta. ¿Qué recomendarías tú como experta en estos temas penales con las empresas que deba hacer un gerente general para evitar? ¿Cuál sería tu recomendación final? Para evitar una denuncia. Un denuncia, un riesgo penal, no un riesgo de la empresa, poner en riesgo tu empresa, porque yo he tenido conocimiento de muchas empresas que una sola licitación ha tumbado una empresa por un riesgo de repente muy insignificante. Entonces, ¿qué crees que debería tener ese empresario, buscar ese empresario? ¿Cuál sería tu recomendación? Claro, el empresario, bueno, los empresarios deben de tener mucho cuidado porque no únicamente podrían verse denunciados por un delito contra la administración pública como es una colusión, sino incluso hasta lavado de activos, ¿no? Sí. Entonces, ya podrían ser considerados incluso hasta como miembros de una organización criminal, ¿no? Y eso afecta gravemente a la reputación de la empresa, ¿no? Por eso es que el error en no prevenir adecuadamente podría hasta llevar a la quiebra a la propia empresa, ¿no? Al margen de las denuncias y las investigaciones penales. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es implementar un sistema de
prevención de riesgos penales y de lavado de activos, ¿no? Con lo cual tienen que adoptar las medidas para cuidar la debida diligencia, o sea, investigar, tratar de averiguar con quiénes, o sea, quiénes son las personas con las que van a contratar, no solamente el Estado, sino también los privados con los que pueden subcontratar, incluso con los que pueden llegar a consorciarse. Claro. Luego también tienen que documentar todas las transacciones que realicen. Tienen que bancarizar, porque a veces acá en el Perú también tenemos la informalidad, ¿no? Hay muchos empresarios que son informales, entonces, bueno, prefieren hacer transacciones en efectivo y no las bancarizan, y si no lo hacen, entonces no hay cómo seguir una ruta del dinero. Y eso puede llevar a sospecha al fiscal de una operación sospechosa que podría generar una denuncia por lavado de activos, ¿no? Entonces ahí el empresario debe de ser diligente, tener al día su contabilidad, poder bancarizar todas las operaciones que realiza, si es necesario ir a la notaría para hacer algunas transacciones, es mejor que lo hagan. Y también tener en cuenta con quiénes va a realizar determinadas transacciones, ¿no? Excelente, gracias por la recomendación. Es la doctora Giovanna. Como ustedes pueden ver, amigos, tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos trabajos con el Estado, porque a veces una falla mínima nos puede traer un problema. Y como dice Giovanna, la prevención es el conocimiento, es un poco de saber a dónde estamos entrando, de ver con quién estamos trabajando y sobre todo, contar con una persona especializada. Así que la doctora Giovanna es una doctora especializada. Si necesitan hablar con ella, pueden seguir en sus redes, que van a aparecer en la parte de abajo. Y nada, algo más, Giovanna, para poder despedirnos de nuestro público. Sí, es importante que los empresarios puedan registrar, o sea, tener un registro adecuado de todas sus transacciones, de todas sus operaciones, que cuenten con una asesoría contable que sea responsable, que sea especializada, porque muchas veces, si es que el contador no realiza bien su trabajo, y podría generar incluso una responsabilidad penal en el empresario, ¿no? Un delito tributario, incluso porque hay muchos casos en los cuales no se paga a la SUNAT, y el que termina respondiendo ahí no es el contador, sino es el empresario, Claro. ¿no? Entonces podemos hablar de una defraudación tributaria. Luego, incluso si es que las operaciones no están debidamente registradas, las operaciones, las transacciones, incluso podría llevar al lavado de activos. En las contrataciones con el Estado, si no se tiene la debida diligencia, entonces también se podría llegar hasta un delito de colusión, porque no solamente respondería el funcionario público que, digamos, recibió el soborno, sino también el empresario, el particular que confabuló, concertó con este funcionario para poder defraudar al Estado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. No, excelente. Vamos a tener la oportunidad de conversar ya un poco más acerca de la parte contable. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y a todos ustedes síganos nuevamente para ver otras entrevistas con otros profesionales que pueden ayudarnos como gerentes a prevenir, caer en riesgos, a prevenir que nuestra empresa sufra de alguna denuncia penal o algún problema. Muchas gracias. Nos vemos.